Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este breve curso sobre recomendaciones a la iniciativa privada en materia de apertura y transparencia ante el riesgo, prevención, reacción y recuperación. Mi nombre es María de los Ángeles Yáñez y soy directora ejecutiva de personas en General de Seguros y General de Salud. Y hoy vamos a hablar un poco sobre todo lo que es la resiliencia ante desastres y el papel que tiene la iniciativa privada o qué puede hacer para sumarse a todo lo que puede ayudar a tener una sociedad más resiliente. ¿Qué es lo que está pasando? De acuerdo con las Naciones Unidas, en cuanto a reducción de desastres, el mundo está cambiando y creo que a todos nos queda claro que esta frase es más que cierta. Tenemos una alta interacción en el cambio climático, la fragilidad de los ecosistemas, las epidemias, la rápida urbanización no planeada, con mucha desorganización, la migración masiva y la inestabilidad política. Pero todos estos efectos que antes se mantenían locales en cada uno de los países del mundo, ahora se potencian no solo a nivel regional, sino también a nivel mundial, con las tecnologías de las comunicaciones, con todo lo que es la globalización del comercio y de los sistemas financieros y políticos. Y todo esto hace que cada día sea más frecuente el surgimiento de desastres y crisis alrededor del mundo. El marco de Sendai de las Naciones Unidas para la reducción de los desastres, que es un marco de 2015 a 2030, nos dice que el riesgo es sistémico, está interconectado y se extiende en cascadas. Esto es más que cierto para la pandemia de COVID-19. Lo acabamos de vivir. Todo está interconectado, colapsa no solamente la parte de salud, sino toda la parte económica, y es una crisis que se da a nivel mundial. Y ya sabemos que los desastres de cualquier tipo son costosos para las personas y para las economías. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia, la prevención no es todavía la prioridad número uno. Por lo tanto, pues esto hace que las necesidades humanitarias se multipliquen y afecten el desarrollo. Todos los desastres mal gestionados, toda esta falta de prevención, al final lo que nos generan es este círculo no virtuoso de pobreza, inequidad e inseguridad. Y evidentemente esto genera más vulnerabilidad cuando se presenta un desastre. Tenemos un desastre, hay una reacción al desastre, las personas más vulnerables son las que salen más dañadas y eso, cuando llega el siguiente desastre, vuelve a ser potenciado exponencialmente. Entonces es muy importante que tengamos un protocolo de acción ante el riesgo para reducir estos impactos y las consecuencias negativas en la vida de las personas. Pero para esto, pues se necesita una participación holística, sector público, sector privado y la sociedad civil en su conjunto. El protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo es un instrumento participativo de un modelo de gobernanza que contempla las acciones mínimas recomendadas para atender las 3 etapas en una situación de emergencia, que son la prevención, la reacción y la recuperación. ¿Y cuál es el papel de la iniciativa privada en estas etapas? ¿Qué puede hacer para sumarse en cada una de ellas? Antes de empezar a decir cuáles son esas acciones, hablemos un poco de la administración del riesgo de desastre. La administración de riesgo de desastre lo que va a buscar es proteger a las personas, a sus bienes, la salud, la forma de vida, los activos productivos, los culturales, los ambientales, y al mismo tiempo garantizar los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo. Esto parte de identificar los peligros a los que estamos expuestos, las empresas, los individuos, las familias, y qué afectaciones pueden tenerse que generen estos análisis de riesgos que se necesita tener a priori. Entonces tenemos un peligro, una afectación, y eso da origen a riesgos que se tienen que gestionar. Las empresas privadas deben observar estos principios cuando hacen su plan integral de riesgos y deben contar con un plan de continuidad de negocio. Esos son los ingredientes básicos para la administración del riesgo de desastres. ¿Y qué es un plan de continuidad de negocio? Pues como su nombre lo indica, lo que va a tratar de evitar es que haya grandes consecuencias cuando se interrumpen las actividades normales de una empresa
por factores como los desastres de la naturaleza, ya sabemos, inundaciones, tormentas, sismos, que en México tenemos de todo. Tenemos de todo, estamos en un cinturón de fuego, entonces nos tocan todos los terremotos, temblores del mundo. Tenemos huracanes constantemente en cada año, en las temporadas. Con el cambio climático esto se ha intensificado y pues evidentemente las inundaciones que esto conlleva también. En fin, todo en materia de desastres de la naturaleza, México tiene para dar y regalar. Pero también están los incidentes humanos, que en este caso, pues la pandemia se clasifica dentro de estos. Las huelgas, las tomas de instalaciones, todo lo que puede afectar el ritmo normal de un país y de una población por factores que son ocasionados por los humanos. Y las fallas técnicas, la infraestructura, los ataques cibernéticos que ahora con toda esta modernidad y la adopción de más actividades a distancia se han vuelto el día a día. Entonces necesitamos tener un plan que nos permita recuperar y reanudar rápidamente las operaciones críticas de las empresas cuando alguno de estos incidentes se presentan en el menor tiempo posible, buscando que haya la menor cantidad de efectos adversos. Hay varias fases dentro de un plan de continuidad de negocio. La fase 0 por la que tenemos que empezar es determinar el alcance y conocimiento de la operación de la organización. Si no tenemos bien entendido el proceso del negocio y todas las aplicaciones que lo soportan, tecnológicas, operativas, de recursos humanos, etcétera, es difícil que podamos cuantificar en dónde estos incidentes pueden generar pérdidas e impactos en la operación. Entonces empezamos por entender esos procesos del negocio y los impactos que podría tener un incidente de naturaleza catastrófica. ¿Cuál es el nivel de criticidad de los procesos? ¿Cuáles son los procesos básicos, los que no podemos vivir sin ellos, por los cuales la empresa no podría seguir trabajando? Eso es importantísimo identificarlo en la fase 0. Si ya tenemos identificados esos procesos críticos, ¿cuánto tiempo pueden estar fuera de línea, caídos, estos procesos? Y ese debe ser nuestro objetivo de tiempo de recuperación. Tú no puedes tener fuera de línea tus procesos críticos más de 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, dependiendo de la actividad del negocio. Una vez que se tiene ese objetivo de recuperación, pues ahora, ¿cuál es el punto objetivo de recuperación? ¿Por dónde empezamos y cómo lo organizamos? Y estos periodos críticos, ¿cómo hacemos para que cada una de las fases de la recuperación se cumpla en esos periodos críticos? Y después la interdependencia entre los procesos. Si este proceso crítico no está listo, el siguiente proceso crítico tampoco está y de él dependen todos los demás en una cascada. Todo esto además tiene que ir de la mano con todo el proceso de gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos este mapa de entender los procesos y de qué depende la continuidad crítica de la operación, en ese inter vamos identificando dónde se presentarían las interrupciones, las pérdidas, los riesgos. ¿Y qué hacemos para limitar esos riesgos? Buscar que se contengan, si se pueden eliminar, que se eliminen, y encontrar también cómo los vamos a financiar. Si hay riesgos que son asegurables, los transferimos a las aseguradoras. Pero si no son transferibles, tenemos que crear los fondos para hacer frente cuando se presentan. Siempre la atención de un desastre va a requerir inversiones de capital que se deben de haber hecho a priori, decisiones que se debieron haber tomado antes en el término de la prevención. ¿Qué vamos a hacer si pasa esto y cómo lo provisionamos o cómo se lo transferimos si es que existen coberturas en el mercado a una aseguradora? En el caso de la pandemia, los riesgos que se podían transferir fueron los relacionados con la vida y con la salud. Todos los seguros de vida cubren cualquier muerte por una pandemia. Y los seguros de gastos médicos, había algunos que no cubrían pandemia y sin embargo el sector asegurador hizo los cambios para que sí se pudiera cubrir el riesgo de pandemia. Pero a lo mejor la continuidad de negocios no está asociado a una pandemia. Entonces, una cobertura de seguros que te pudiese cubrir esa parte de pérdidas consecuenciales, ahí sí están excluidas las pandemias. Entonces, a veces hay cosas que se pueden transferir y a veces hay cosas que no se pueden transferir, pero que hay que crear fondos
para hacerse cargo de ellos. En Inglaterra, por ejemplo, hay una iniciativa a raíz de que surge el SARS-CoV-2, en el cual sector público, sector privado participan en entender que una pandemia no es asegurable. Es imposible transferir todos los riesgos ligados a un evento pandémico. Pero entonces lo que se crea es un mapa de cómo lo gestionamos en conjunto sector público y sector privado. ¿Qué parte es transferible a las aseguradoras? ¿Qué parte debe gestionarse por parte del gobierno? ¿Y cómo colaboramos todos para hacer un enfoque más holístico? Eso existe en Inglaterra en particular, y en otras partes de Europa hay esfuerzos así. Y en un momento dado, evidentemente, es algo hacia lo que nosotros también nos tenemos que acercar. Y por eso este protocolo es tan importante, porque trata de ser incluyente del, como ya lo dije, sector público, sector privado y la sociedad en su conjunto. Una vez que tenemos ya identificado esta parte de conocer la organización, encontrar sus procesos críticos, los riesgos que se tienen y haber hecho una transferencia de los mismos o una implantación de medidas para mitigarlos, entonces hay que definir la prioridad y secuencia de la continuidad de la operación. Aquí simplemente es decir, ¿qué va primero? Si esto ocurre, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos a mover esto para restablecer la situación en su normalidad? Después está la fase de estrategias de recuperación. Aquí lo que buscamos es ver, ok, ¿qué vamos a hacer para recuperar? Y cada una de estas tiene que estar mapeada con el proceso crítico. ¿Tienes tu proceso crítico? ¿Cuál es tu estrategia de recuperación? Y eso es algo que parece muy sencillo, pero de pronto lo que se necesita es los expertos que conocen el negocio y que entienden cómo esos procesos críticos están montados en sus plataformas tecnológicas de información, de capital humano, cómo debemos accionar que estos componentes funcionen para establecer la estrategia de recuperación. Y aquí es donde implementamos las estrategias de financiamiento ante la contingencia. O sea, si ya sabemos que hay seguros, entonces, ¿qué vamos a hacer para solicitar la recuperación a las aseguradoras? Si sabemos que hay un fondo que vamos a usar, ok, ¿cómo usamos ese fondo? De a priori tendríamos que decir, si ocurre este riesgo y se afecta este proceso crítico, lo primero que hay que hacer es activar las coberturas de seguros, buscar el fondo y este fondo invertirlo ¿en qué? En activar la tecnología, en comprar cables nuevos porque se mojaron con la inundación, en sustituir componentes de la planta, en encontrar sistemas de refrigeración para las máquinas, etcétera. Tiene que haber esa congruencia en cómo se van a usar las cosas. Y también definir la vinculación e intercambio de información con el sector de la actividad económica a la que pertenece y las autoridades. Siempre que hay un desastre, las autoridades tienen un plan. Ese plan nosotros tenemos que integrarnos, iniciativa privada, como parte de toda la economía al plan que tengan las autoridades. Pero hay que conocerlo a priori y saber cómo encaja nuestro sector dentro de él. Generalmente también cada sector de la economía tiene un representante sectorial. Nosotros en el caso de las aseguradoras tenemos a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y a partir de ella empezamos a hacer intercambio de información. Ese intercambio de información se debe aportar a las autoridades para ir conociendo los impactos del evento y también ir gestionando los indicadores que nos muestren cómo se va desarrollando las consecuencias, cómo se contienen y luego cómo se empiezan a recuperar. Ese intercambio de información es primordial en este seguimiento de la estrategia de recuperación, y todos estos indicadores y las bases de información y cómo se van a comunicar con las autoridades y con los representantes sectoriales deben de estar definidos a priori. No podemos llegar a que ocurra el evento y ahí nos ponemos a definir. Todo esto se hace antes. Y la respuesta a la contingencia, ok, ya sabemos qué vamos a hacer y ahora, ¿cómo implementamos las iniciativas que ya definimos en la fase de recuperación? Y aquí es cómo aterrizamos, cómo bajamos a este nivel. Y ahí está el plan de crisis, que es para tomar decisiones que no sean improvisadas. Por eso me refiero a que todo esto se hace antes, no en el momento. Porque si tomamos malas decisiones, lo que vamos a hacer es que vamos a empeorar la situación. Los planes operativos de recuperación de entornos. Los entornos pueden ser los entornos de capital humano, pueden ser los entornos tecnológicos. Si hay varios sistemas interactuando, cuál es ese entorno de comunicaciones. En fin, para cada una de las cosas que afecten los procesos,
va a haber un plan operativo de recuperación de entornos que nos van a decir qué hay que hacer y quién tiene que hacerlo. Y también los procedimientos técnicos de trabajo, donde ya bajamos a las acciones, a esa práctica de gestión y recuperación de los sistemas, la infraestructura y el entorno. Aquí hay un ejemplo del plan de crisis. En el plan de crisis tiene que haber algo que dispare la crisis. En su momento, en aquel marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud salió a decir que la pandemia ya era pandemia, valga la redundancia, pues ahí está un disparo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación límite que nos dice ya estamos en crisis y en este momento tenemos que empezar a activar todo nuestro plan de continuidad de negocios? Y entonces activamos el flujo de tomas de decisiones, encontramos los medios para la declaración de la situación de crisis, llamamos al personal responsable de activar el plan de crisis y gestionarlo, tenemos que tener los teléfonos, datos de contacto, todos los que tienen que estar involucrados, las responsabilidades muy bien acotadas, los niveles de priorización que ya se debieron haber definido, los requisitos temporales de puesta en marcha y los planes operativos para activarlos de manera inmediata. Entonces, estos son los componentes de un plan de crisis, puede haber variantes, hay mucha literatura al respecto. Y luego está esta parte que nunca nos puede faltar, la prueba, el mantenimiento y revisión. Nosotros podemos hacer todos estos planteamientos, fase 0, priorización, fase 3, en fin, podemos hacer todas las fases que ya hemos mencionado. Pero si no hacemos una prueba de que esto funcione, si no los damos a conocer, de nada va a servir. Los simulacros antisismos son valiosísimos, pero también debemos tener simulacros de otro tipo y darnos cuenta de que hemos comunicado de una manera relevante, clara, concisa y que todo el mundo sabe qué hacer cuando se presenta el desastre y nos declaramos en crisis. Y a eso se refiere la concientización. Entonces, sí, definimos todo, pero después lo probamos, le damos mantenimiento, vemos si sigue siendo vigente, si hubo un cambio en el sistema de la organización, si hubo un cambio en las comunicaciones de la organización, si hubo un cambio de estrategia comercial, mercadológica, de producto. Este plan tiene que estarse continuamente actualizando al entorno, a las necesidades y a las características del negocio. No se puede quedar de letra muerta, esto es un plan vivo. Y la concientización que ya hablaba, ¿no? Que finalmente de nada nos sirve tener un gran plan elaborado con un excelente equipo, con puros expertos, si al final no lo aterrizamos a las personas, no le bajamos a que cada uno de los miembros de la organización sepa qué va a pasar cuando se presente un desastre y estemos en una situación de crisis. Y la reacción como último elemento, ¿no? El tener la fase de prueba, mantenimiento, revisión, el tener a las personas concientizadas acerca de la ejecución del plan de continuidad de negocio, va a hacer que cuando ocurra el desastre, cuando estemos ahí, cuando el destino nos alcance, todos sepamos qué hacer y entonces seamos muy buenos en reaccionar. Como ya dije, la claridad de las responsabilidades es fundamental, el hecho de ya tener pretomadas las decisiones para no empeorar las soluciones es un elemento básico. El dar este seguimiento a los indicadores que ya tengamos definidos para ver cómo se va comportando nuestra recuperación. Tener mucho cuidado en la gestión de las fuentes de financiamiento, ya seguros o simplemente algo que ya tuvimos reservado y que lo tenemos listo en el caso de que se necesite, y también en qué se va a gastar y un control estricto de estos gastos. Y muy importante, no olvidarnos que nuestro pequeño plan de continuidad de negocio, que en sí es un mundo para cualquier organización, es una pieza del rompecabezas del plan que tienen las autoridades y que somos parte de ese plan y todo tiene que estar alineado holísticamente a esa visión institucional que viene de parte de las autoridades. Y ser parte de ese intercambio de información de manera inmediata. Es algo que se tiene que activar y que nos ayudará como iniciativa privada, pero más allá de eso como país, a ver que los resultados de nuestras estrategias de prevención tienen el efecto que esperábamos, que es disminuir los impactos y evitar que estos desastres tengan tantas consecuencias pues en la vida de las personas, pero pues también en la economía del país, ¿no? Que es
que es en la cual las empresas tienen este papel tan importante. Y bueno, sin más, a mí me gustaría concluir esta explicación. Estoy a sus órdenes, soy María de los Ángeles Yáñez y pues fue un gusto platicar con ustedes. Gracias.